Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Tan cierto como que le canto y me puedes oír. Le puedes notar a tu lado en este mismo instante. Le puedes sentir dentro de tu corazón. Le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí y si quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Valentín Molina, Elvis Alfredo Molina, Jorge Príncipe Diestra, Juan Estrada Guacho, Jorge Príncipe Chavarría, Consuelo René Estílita, José Ocaña Samayoa, Juan Daniel Sánchez Ibarra, Luisa Pérez Morales, Porfidio Pelayo Beltrán, Rigo Pelayo, Luz Beltrán, Carmela Pelayo Beltrán, Rigo Pelayo Beltrán, Elia Pelayo Beltrán, José Hermán Toro. Oramos por la salud de todos los enfermos, familiares, amigos y conocidos. Por la salud y protección de Georgie Rivas López y Abraham Rivas López. Por la vida y protección de Juan Jarillo. Por la salud del señor Juan Castillo. Oramos también por cada uno de nosotros, dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. En este día celebramos a los santos Marcelino y Pedro mártires. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo resucitado para nuestra salvación estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que nos asistes y proteges por la gloriosa confesión de los santos mártires Marcelino y Pedro, concédenos que, siguiendo su ejemplo, progresemos y experimentemos el apoyo de su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galicia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido al Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Era en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Te alabamos. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan, como la cera se derrite al fuego. Así, ante Dios perecen los malvados. Ante el Señor su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor, toquen la cítara. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y a viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Su palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo,
No estaré solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy la palabra de Dios nos llama a nosotros la atención. Y ya nos acercamos al Pentecostés. Estamos ya próximos al Pentecostés y se nos habla a nosotros del Espíritu Santo. En el tiempo de Pascua siempre se nos hace mención a nosotros sobre el sacramento del bautismo. Siempre se nos habla. ¿Por qué del sacramento del bautismo? Mire, porque es el primer sacramento que nosotros recibimos para dar inicio a la vida cristiana, para volvernos cristianos. En los primeros días de la iglesia se le predicaba a los adultos, no se le podía predicar ¿a quién? A los niños recién nacidos, se le predicaba a los adultos. Dios hizo la alianza de la circuncisión ¿con quién? De circuncisión, pero ¿cómo se llama ese adulto? Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99. No fue a hablar con el hijo de Abraham que tenía 13 años. Fue con Abraham. Primero hizo la alianza con un adulto para que luego esa alianza se pudiera dar ¿quién? A los más pequeños, a los niños. Lo mismo pasa en la primera iglesia o en la iglesia primitiva o en las primeras comunidades cristianas. Se le predicaba a los adultos, aquellos que eran paganos, en este caso Pablo, para que ellos pudieran recibir el sacramento del bautismo y luego que lo recibieran ellos, ahora el bautismo se le pudiera dar ¿a quién? A los niños. Ya nosotros sabemos las características, pero lo vamos a leer. Ve acá, aquí vamos a tener al monaguillo que nos va a leer la Biblia, ¿sí? Monaguillo, tengan paciencia, ¿verdad? Suban un escalón más atrás. Tengan paciencia, ¿sí? Si equivoca, pues le ayudamos, ¿verdad? Tengan paciencia, lo estamos guiando en este caminar. Entonces, en la primera iglesia, como nos habla a nosotros el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del versículo del 1 al 8, que es la primera lectura de este día, nos dice que Apolo estaba ¿en dónde? En Corinto, ¿sí? Y Pablo se fue a una ciudad, ¿cómo se llama esa ciudad? Éfeso. Pablo se fue a Éfeso, dice, atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Entonces, ¿dónde estaba Pablo? En Éfeso. Pueblos paganos, todos, ¿sí? Él va a predicar y va a llevar la palabra de Dios. Ya había predicado 1 año y medio la palabra de Dios en Corinto. Aparte, después que tuvo una tribulación, como nos va a decir a nosotros el Evangelio de Juan, en este mundo nosotros vamos a tener ¿qué? Tribulaciones, problemas, dificultades, etcétera. Entonces, él tuvo un problema, una dificultad, una tribulación en Corinto, ¿sí? Que lo querían llevar al tribunal, pero Pablo se quedó un tiempo más en Corinto y luego de ahí dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que se fue ¿a dónde? A Éfeso. Se fue a Éfeso. Ahora va a Éfeso a predicar la palabra de Dios. Va a predicar la palabra de Dios. Y dice, encontró allí a unos discípulos y les preguntó, ¿qué fue lo que le preguntó? ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Mire, ellos escucharon hablar de Jesucristo,
Ellos escucharon hablar ¿de quién? De Jesucristo. Alguien fue y les predicó, no sabemos quién, pero alguien les predicó. Y Pablo les hizo una pregunta. ¿Cuál fue? Que si habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? A ver. Con el bautismo. Escuchen bien. Les hizo la pregunta, ¿han recibido el Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Ellos escucharon hablar de Jesucristo, pero nunca escucharon hablar ¿de quién? Del Espíritu Santo. Oye, hay un problema, son discípulos, pero no han escuchado hablar del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, a estos hombres hay que hablarles ¿de quién? Hay que hablarles del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios. Entonces Pablo replicó, ¿qué bautismo han recibido? Mire, primero le dijo, ¿han recibido el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no hemos ni siquiera oído decir que exista el Espíritu. Entonces, aquí Pablo nos dice a nosotros que para recibir el Espíritu Santo tenemos que estar bautizados. Estar bautizados. Para yo poder recibir el Espíritu Santo tengo que estar ¿qué? Bautizado. Aquí la cita bíblica, San Mateo capítulo 3 versículo 16, que vamos a leer ahorita. Entonces, por eso Pablo le pregunta, ¿qué bautismo han recibido? Mire lo que nos dice a nosotros San Mateo capítulo 3 versículo 16. Una vez bautizado Jesús salió del agua. Mire, una vez bautizado Jesús, ¿de dónde salió? Salió del agua, escuchen. En ese momento se abrieron los cielos. ¿Qué pasó? Después que Jesús bautizado, se abrieron los cielos. La primera característica, siempre le hemos dicho, que con el bautismo a nosotros se nos abren ¿qué? Las puertas del cielo. Mientras nosotros no estemos bautizados, las puertas del cielo para nosotros permanecen ¿cómo? Cerradas. Entonces, se abrieron los cielos. Y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma. Segunda característica. Y vio al Espíritu Santo que bajaba del cielo como una paloma. Recibimos, después que se nos abren la puerta del cielo, ¿recibimos qué? El Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo Pablo, que para yo poder recibir el Espíritu Santo, entonces me tengo que bautizar. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Recordemos eso. Jesús fue bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista. Por eso le hace la pregunta, oye, si ustedes no han recibido el Espíritu, ¿cómo es que están bautizados? Por eso le hace la pregunta, ¿qué bautismo han recibido? ¿Y ellos qué dijeron? ¿El bautismo de quién? De Juan. Pero vamos a terminar la idea. Mateo 3:16. Entonces vio el Espíritu Santo que bajaba en forma de paloma. Y se posó sobre él. 17. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es el Hijo de Dios, el amado, en él me complazco. Tercera característica del bautismo, que yo me convierto al recibir el Espíritu Santo en hijo amado ¿de quién? De Dios. Entonces, el bautismo de Juan, que está en ese mismo capítulo, pero en el versículo 11, porque los discípulos de Éfeso dicen que ellos no recibieron el bautismo ¿de quién? De Jesús, sino que recibieron el bautismo ¿de quién? De Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Mire lo que dice. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión. Lo primero que predicaba Juan era arrepiéntanse, cambien de vida, enderezcan sus caminos. Libro del profeta Isaías, que habíamos que arrepentirnos para podernos
bautizar, según Juan, para recibir la conversión. El bautismo de Juan era una señal de que usted estaba, ¿qué? Arrepentido. ¿Era una señal de qué? De que estaba arrepentido. Juan me bautizaba como señal de que yo estaba arrepentido e iba a cambiar. No se me iban a abrir los cielos, no iba a bajar el Espíritu Santo, ni me iba a convertir hijo de Dios. El bautismo de Juan era una señal de que yo estaba arrepentido del mal camino en el que andaba. Ese era el bautismo. Por eso dice Pablo, Juan bautizó con un bautismo de conversión. La iglesia bautiza a todos los hombres para abrirles las puertas del cielo. Segundo, para que venga sobre él el Espíritu Santo. Y tercero, para que ese niño se convierta en hijo de Dios. El bautismo de los protestantes, ¿para qué es? ¿Es para sacarle qué? Los churupos. Ningún demonio le van a sacar. ¿Sí? No le van a sacar ningún demonio. Le van a sacar son los churupos a usted para que se ponga pila, el 10% de todas las ganancias. Y le investigan y le averiguan la vida, ¿verdad? Porque ellos no se chupan el dedo de que le van a dar 3 bolívares, 4 bolívares, ¿verdad? No, le dice usted tiene que dar más. Bueno, aquí ya no le piden el diezmo de lo que usted gana en su trabajo, porque dice, no, ¿qué me va a dar? No me va a dar nada. Ahora le dice, mire, tienen que dar es tanto. ¿Sí? Entonces, el bautismo que Pablo nos enseña a nosotros es el bautismo de Jesucristo. Mire, los protestantes dicen, yo te bautizo en el nombre de ¿quién? De Jesús. Pero no es en el nombre de Jesús. Jesús nos va a decir a nosotros en San Mateo 28, 19, vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, mire lo que nos va a decir a nosotros aquí. Nos habla del bautismo de Juan. El bautismo de Juan es un bautismo de conversión. Vamos a escucharlo primero. Capítulo 3, versículo 11. Yo lo bautizo en el agua Mire, dice Juan, yo lo bautizo en el agua. y es el camino a la conversión. ¿Y es el camino a la qué? Conversión. Es el camino a la conversión. Entonces el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, de conversión. Salgo de la mala vida y entro a la buena vida, bien entendido la palabra, ¿verdad? Es decir, a vivir mejor cumpliendo la ley de ¿quién? De Dios. Y escuchen bien. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Después de Juan del Bautista viene uno con mucho más poder que yo. ¿Quién es ese? Jesucristo. Él siempre lo va a decir. Hay uno que está primero que yo, pero viene después de mí. Por eso la gente no entendía de quién hablaba. Por eso cuando Jesús dice, yo conozco a Abraham, y va a decir, la gente no tiene ni 50 años y dice que conoce a Abraham. Porque Juan era enviado ¿por quién? Por el Padre a bautizar, el bautismo de arrepentimiento, de conversión. Y escuchen bien, miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Yo ni siquiera merezco llevar las sandalias. Yo ni siquiera merezco llevar las sandalias. ¿Cuáles sandalias? La de Jesucristo. Él los bautizará en el Espíritu Santo. Él lo bautizará en el Espíritu. Es decir, después de que Él bautice a Jesús, se acaba el bautismo de conversión. Ahora viene el bautismo del Espíritu, el Espíritu Santo. Y escuchen bien, Él lo bautizará en el Espíritu Santo. Y en el fuego. Y el fuego, dice la palabra de Dios. Entonces, ya estos discípulos se quedaron atrás. Se quedaron con el bautismo ¿de quién? De Juan. Y por eso él va a decir, Juan bautizó un bautismo de conversión, pero advirtiéndole al pueblo, ¿escucharon lo que decía? Advirtiéndole al pueblo
que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Juan ya lo decía, viene uno que ni siquiera yo merezco llevar las sandalias. Después de mí viene uno que va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, Juan ya advertía, después de mí viene Cristo. Ya no es este bautismo, sino ya es el bautismo ¿de quién? De Jesucristo. Y por eso dirá, advirtiendo que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, por eso los protestantes dicen, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y pan, y lo zampan en el agua. Pero el Evangelio de San Mateo 28, 19 nos dice a nosotros que en el nombre de Jesús se bautiza es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Eso es lo que hace Pablo. Pablo no le dice, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, sino que él ya sabe el mandato. Vayan que todos los pueblos se hagan mis discípulos bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es decir, ese es el mandato de Jesucristo, que todos seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, no solamente en el nombre de Jesús, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino lo que nos está diciendo el libro de los Hechos de los Apóstoles es referencia al Evangelio de San Mateo 28, 19, que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es la fórmula trinitaria para recibir el bautismo, ya sabiendo nosotros lo que vamos a recibir, lo que vamos a obtener, se nos abren las puertas del cielo. ¿Por qué nosotros negarle a un niño que se le abran las puertas del cielo? ¿Por qué nosotros negarle a un niño que reciba el Espíritu? ¿Por qué nosotros negarle a un niño que sea hijo amado de quién? De Dios. Este niño es bautizado, ¿verdad que sí? Entonces, como bautizado, ¿es hijo de quién? Es hijo de Dios. ¿Por qué nosotros negarle la oportunidad a él de que sea hijo de Dios? ¿Cuál es la terquedad? Los protestantes viven terco en eso, en que no se debe bautizar, primero debe conocer. Y si él algún día no quiere nada, entonces nosotros por culpa nuestra, por la ignorancia de la gente, por no conocer la palabra de Dios, entonces dejamos que un alma se condene al infierno. Un alma se va al infierno es por la ignorancia. El infierno es fruto de la maldad del hombre. Dios no creó el infierno, ni siquiera estaba en los planes de Dios el infierno. Pero el infierno nace de los frutos de un alma que no quiere conocer a Dios. ¿Cuántos protestantes no hay que le niegan el bautismo a los niños? Esos niños mueren adultos, ¿para dónde se van? Para el infierno. Y lo dice el libro del Apocalipsis. Y ellos por desconocer, aunque leen la Biblia todos los días, no sé qué harán. No entienden, son ignorantes. Y hacen que un niño crezca, se convierta en un adulto y por la ignorancia se condene. Ese es el fruto. Por eso el diablo no quiere que nadie se bautice desde muy joven, desde niño. Por eso le mete la cizaña a la gente. No, eso no le bautice. Primero es lo que crees que después que decida. ¿Por qué usted le da de comer a un niño si él no le pide comida porque no sabe hablar? ¿Por qué no espera primero a que hable y después a que le pida comida? Ahí dirá usted, no, ¿cómo se le ocurre, padre? El muchacho se no muere. Lo mismo pasa con el bautismo, que esa alma usted la deja morir, la deja morir. Y cuando hablo de morir no es de la muerte natural, sino cuando hablo de morir es para la vida, la deja morir para la vida eterna, se condena. Por eso la iglesia dice, no, los niños hay que bautizarlos, hay que abrirle las puertas del cielo, hay que dejar que baje el Espíritu Santo, hay que hacer que esos niños dejen de ser criaturas creadas por Dios para que se conviertan en hijos amados ¿de quién? De Dios. Por eso Pablo entonces se interesa en estos discípulos. ¿Qué bautizo han recibido? No el de Juan. Y entonces dice la palabra de Dios, al oír esto, ¿qué fue lo que oyeron? Que Jesús es ahora el que nos da el bautismo.
Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre de Jesús, es decir, por su mandato, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió sobre él el Espíritu, descendió sobre él el Espíritu Santo. Mire lo que nos dice a nosotros el Evangelio del apóstol San Juan. Vamos a verlo aquí, capítulo 1, versículo 33. Mire lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios, 1:33. Vamos a ver lo que nos dice, porque nos sigue hablando a nosotros del bautismo. El Evangelio de Juan nos lo clarifica mejor. En el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Escuchen bien, versículo 33. Yo no los conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua que dio también. Dice Juan el Bautista, yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua. ¿Quién envió a Juan el Bautista a bautizar con agua? El Padre. Lo envió a bautizar con agua. Y dice la palabra de Dios, y me dijo también, escuche bien qué fue lo que le dijo el Padre a Juan el Bautista, Dios Padre. Verás al Espíritu Santo bajar. Mire, primero, ¿qué fue lo que le dijo el Padre? Verás el Espíritu Santo bajar. Sobre aquel que ha bautizado con el Espíritu Santo. Verás, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu. ¿Quién es ese? Jesucristo. Entonces Juan nos dice a nosotros, mire, yo bautizo con agua, un bautismo de conversión. Pero Juan ya sabía que alguien que se fuera a bautizar iba a recibir el Espíritu. Ese iba a ser el Hijo de ¿quién? De Dios. Ese iba a ser el Cordero de Dios. Ya Juan lo sabía. Y ese que va a recibir el Espíritu va a bautizar a los demás con el Espíritu Santo. Por eso decíamos anteriormente, ya el bautismo de Juan se queda de lado. Ahora es el bautismo ¿de quién? De Jesucristo. Él es el que va a bautizar, dice la palabra de Dios. Es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios. Y se quedará en él. Y si ese mismo Espíritu se va a quedar ¿quién? En él, en Jesucristo y en todos los que han recibido el bautismo. Por eso nos va a decir la palabra de Dios que cuando Pablo lo bautizó con el mandato del Señor, les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu. Dice la palabra de Dios, comenzaron a hablar lenguas. Entonces aquí el Pentecostés también de aquellos, no solamente de los discípulos, sino de los apóstoles, sino que ahora viene también el de estos discípulos de Éfeso. Dice que recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Y eran en total unos 12 hombres. El don del Espíritu Santo es hablar lenguas que yo desconozca. No es decir cosas por decirla, ¿verdad? Y entonces aquí entra, vamos a decirlo así, el problema que hay a veces con los carismáticos, ¿verdad? Que ni ellos, ni nosotros, ni nadie saben lo que están diciendo. Y dice la palabra de Dios, es hablar y es profetizar algo, no es decir cosas en el aire allí. No es decir cosas porque eso no es de ¿quién? Eso no es de Dios, eso no es del Espíritu Santo, eso no es de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, y nosotros leemos, y bueno, lo vamos a leer en Pentecostés, ¿verdad que sí? Va a decir que los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo recibieron la fuerza para salir a predicar. Y entonces comenzaron a hablar, y cada uno lo escuchaba en su propio idioma, lengua desconocida para ellos, porque no eran estudiados. Esto para mostrarse la obra de ¿quién? De Dios, de que es Dios, no es el hombre. Porque la gente dice, ¿y estos no son unos galileos? Casi como decimos nosotros, bueno, ¿y este no es un campesino del campo? O sea, ¿cómo es que sabe si no ha salido de allá? Son campesinos y hablan nuestra propia lengua. Son galileos, trabajadores y hablan nuestra propia lengua. Y cada uno lo escucha hablar su propio idioma. Ese es el don
de lengua que nos dice, porque estos hablaban lenguas desconocidas y profetizaban, no hablaban cosas en el aire que nadie entendiera. Eso no es de Dios y hay que tener cuidado. Por eso a los grupos carismáticos le dice, hay que tener cuidado con el don de lengua. ¿Ve? No es decir cosas baldías que nadie sabe, ni siquiera se sabe qué es, ni qué es lo que dicen, ni qué es lo que profetizan, si es una realidad. Pero hay que tener cuidado porque el Espíritu Santo no nos habla a nosotros cosas que no entendamos. El Espíritu Santo está para que nosotros podamos entender, no para quedarnos peor de lo que estábamos. Y ahora, y hay gente que cuando lo escucha, se queda mirando y dicen, ¿qué estará diciendo? ¿Qué estará diciendo? Porque el Espíritu es para nuestro entendimiento. Uno de los dones del Espíritu es ¿qué? El entendimiento. Es para yo poder entender, no para quedar más confundido de lo que estoy. Pido al Espíritu que me dé ese don para poder entender la palabra de Dios. Entonces Juan el Bautista nos dice que ese Espíritu nosotros lo recibimos el día en que somos bautizados. Y cuando se nos impone las manos, dice la palabra de Dios, aquí estos discípulos fueron automáticamente confirmados. Porque dice, lo bautizó, ya recibieron el Espíritu Santo, se le perdonó el pecado original y luego le impuso las manos y descendió sobre él el Espíritu. Recibieron el sacramento también de la confirmación porque recibieron los dones. Uno de ellos, el de hablar lenguas desconocidas, dice, y a profetizar, y eran 12 los que recibieron la confirmación. Por eso cuando viene el obispo le impone las manos a cada confirmando. Lo consagra con el santo crisma y le dice la paz contigo cuando le da la palmada allí para que reciba el Espíritu, para que reciba el Espíritu Santo. En él se van a desarrollar dones que tienen que poner al servicio ¿de quién? De la iglesia. Pero eso ya queda de parte de cada confirmando. El Señor nos dirá a nosotros la parábola de los talentos. ¿Qué significa la parábola? Historia de la vida cotidiana, era lo que hablaba Jesús. Historia de la vida cotidiana, eso significa la parábola. Historia de la vida cotidiana, la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, son historias de la vida cotidiana que pasan. Y entonces él la llevaba para evangelizar, para que los demás pudieran entender. Y es lo que nosotros seguimos haciendo. Y la palabra de Dios entonces nos induce a nosotros, mire, hay que llevar la palabra de Dios. Esa palabra la llevamos gracias a la fortaleza del Espíritu que tenemos que pedir y el mandato de la iglesia también que nos envía a nosotros a llevarla con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios, durante 3 meses siguientes Pablo frecuentó la sinagoga, habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ustedes han recibido el bautismo, han recibido la confirmación, es para que lleven la palabra de Dios, disputando. En criollo, como lo decimos nosotros. Ustedes dicen, es que yo peleo con mi hijo para que vaya a misa. Es que yo peleo con mi hijo para que se siente a rezar. Es que yo peleo con mi hijo para que se siente a leer la Biblia, o la hija, o el marido, o lo que tenga. Yo peleo con mi familia. Dice la palabra de Dios, Pablo disputaba, tenía altercado con la gente porque no quería creer. Acuérdense que eran pueblos paganos, creían en otros dioses. Entonces Pablo tenía que predicarles sobre estas cosas para que se apartaran de ellos. Por supuesto, no todos se sentaban calladitos a escuchar, sino que habían disputas, preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice la palabra de Dios, por eso dice al final, trataba de convencerlos, quería convencerlos acerca del reino de Dios, disputaba sobre esas cosas. Por eso cuando nosotros hablamos de religión con otra persona, ¿caemos en qué? En discusión. Porque eso es lo que trae la palabra de Dios, discusión con su hija, con su hijo, con su esposo, con su familia, con el que usted hable. ¿Sí? Caemos en discusión. Primero, ¿por qué? Porque yo voy a querer enseñar. Pero para eso, para poder hablar de la religión, ¿sabe qué tengo que hacer? Tengo que prepararme y pedir la fuerza del Espíritu y aprender también la Biblia.
De lo contrario no voy a convencer a nadie. Pablo se esforzaba por convencerlo. Nosotros también. No es que voy a evadir el tema de la religión, voy a dejar de hablar de Dios, no, al contrario, tengo que prepararme más para saber llegar. Cuando Pablo habló en Atenas, no habló del Antiguo Testamento, pero sí supo, porque eran hombres religiosos. Pablo lo va a decir: ateniense, veo que ustedes en extremo son hombres religiosos, porque en cada cuadra hay un altar a un Dios. Pero yo le vengo a hablar del Dios desconocido. Ese Dios es el que creó el cielo y la tierra. Él no les habló de la palabra, así vamos a decirlo, literal, sino formó un discurso. ¿Para qué? Para poderle llegar. Pero cuando ya le habló de Jesucristo, cuando ya le habló de la resurrección, ¿sí? Él hizo un discurso muy bueno, muy filosófico. Vengo a hablarle del Dios desconocido, aquel que creó el cielo y la tierra y que sacó de la nada todas las cosas, lo hizo muy bien. Ahí todos estaban prestando atención. Pero cuando él toca el punto de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Y vengo a hablarle entonces de ese Jesús, el que ha resucitado, ya ahí la gente ya no le gustó. Ya de ese tema no nos hable, dirán algunos. Otros se burlaban de él. No queremos oír de eso. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para poderle llegar ¿a quién? A las personas, a quien yo le voy a llevar la palabra de Dios. Pablo lo hizo muy bien, pero llega un punto en que usted tiene que tocar directamente la palabra de Dios, entonces ya ahí la gente no le va a gustar. No, hasta ahí vamos bien, dejemos la cosa hasta aquí. Vaya, si no quiere usar, ese está loco. Esas cosas nos van a pasar a nosotros. Jesús lo va a decir en el Evangelio. En esta vida ustedes van a tener muchas tribulaciones. Muchas tribulaciones. ¿No cree usted que llevar la palabra de Dios es algo facilito? No, vamos a tener tribulación. Y tenemos que aprender ¿a qué? A superarlas. Por eso me tengo que preparar y por eso tengo que pedir la fuerza del Espíritu Santo para así poder llegar también a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, en la alegría de esta Pascua, oremos insistentemente a Dios Padre que se digne atender nuestras humildes oraciones como escuchó la súplica de su amado Hijo. Y digámosle lleno de confianza, todos, por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por los pastores de nuestras comunidades, para que puedan guiar con sabiduría el rebaño que el buen pastor les ha confiado, roguemos al Señor. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por el mundo entero, para que puedan gozar de la verdadera paz de Cristo, roguemos al Señor. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por nuestros hermanos que sufren, para que su tristeza se transforme en aquella alegría que nadie podrá quitarle, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad, para que con gran confianza dé testimonio de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Dios y Padre nuestro, que conoce la vida de los hombres de nuestro tiempo, sometidos a tantas dificultades y peligros, escucha los deseos y súplicas de tus hijos que confían plenamente en tu amor paterno. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos, presentamos ante el altar del Señor la ofrenda del pan y del vino. Vivo
Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Al conmemorar la muerte dichosa de tus justos, te ofrecemos, Señor, aquel mismo sacrificio en el que tuvo su origen todo martirio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los santos mártires, Marcelino y Pedro, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es el Señor Jesús. Santo, 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 ese que nos redime, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que ama a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús.
Cristo se entregó por nosotros. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa León y nuestro Obispo Jesús, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos la palabra y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Alégrense justos en el Señor, que merecen la alabanza de los buenos. Aleluya. Oremos. Al celebrar este divino banquete, la celestial victoria de los santos mártires Marcelino y Pedro, te pedimos, Señor, que concedas la victoria a quienes nos alimentamos con este pan de vida y que ya vencedores nos lleve a comer del árbol de la vida en el paraíso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, le cantamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, amén. Que la alegría del Señor resucitado sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Aleluya, aleluya.